Vamos a empezar entonces con nuestro primer panelista y queremos pedirles a ustedes que por cuestiones de tiempo tengamos una intervención de 10, máximo 12 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Le damos entonces la palabra al doctor Vicente Hargus. Bueno, un saludo muy cordial a todos los presentes, a los que están conectados y a los representantes del Poder Legislativo de Colombia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad no soy profesor universitario, para poner un poco por lo menos no este semestre no estoy haciendo clases, pero soy investigador de una ONG que se llama Comunidad y Justicia, y por eso me ha tocado seguir el proyecto de ley de eutanasia que se está discutiendo en este momento en Chile, desde el comienzo de su tramitación. Mi exposición la dividí en tres partes. Primero, hablaré muy brevemente del proyecto de ley que está discutiéndose en Chile en este momento. A continuación pasaré a explicar el contexto político de esta discusión, los argumentos que se han dado y que me parece que son frecuentes en la discusión pública también en otros países. Y terminaré con una crítica de estos argumentos y una postura que me parece que es la que deberíamos tener las personas pro vida para ser coherentes, digamos, con un discurso que sea sólido. El proyecto que se está discutiendo en Chile es fruto de 4 mociones parlamentarias que fueron refundidas en un solo texto. Y estas 4 mociones parlamentarias proceden de distintos sectores políticos, pero una de las mociones fue presentada por parlamentarios de derecha. El diputado que lleva hoy la batuta de este proyecto se llama Vlado Mirosevic, un miembro del Partido Liberal. En ese momento pertenecía al bloque que se llama Frente Amplio, perteneciente al mundo de la centro, o sea, de la izquierda radical, por así decirlo, de la izquierda más dura. Y tiene como fuentes inspiradoras, citan en el texto del proyecto, en la moción introductoria, a John Stuart Mill, Ronald Dworkin. ¿Y qué cosas destacaría yo? El proyecto contiene muchos eufemismos en cuanto a la forma de referirse a la eutanasia. Por ejemplo, no se habla, y yo me imagino que en otros proyectos será así también, en el caso del aborto lo vemos con mucha frecuencia, no se habla de muerte, no se habla de suicidio, no se habla de matar, no se habla de causar la muerte, sino de prestación médica, asistencia médica para morir, autoadministración de una sustancia letal y otras palabras semejantes que en el fondo solamente confunden y dejan esto un poco encubierto. Y lo segundo que yo destacaría es la ausencia casi absoluta de barreras o trabas que permitan acceder efectivamente a la eutanasia, ni siquiera para garantizar el consentimiento válido del paciente. O sea, ni siquiera en pos de garantizar la autonomía del paciente se ponen trabas reales, trabas serias. Por ejemplo, no se establece, el proyecto dice que tiene que ser una decisión expresa, razonada, reiterada, inequívoca y libre de coacción externa, pero no se establece ningún mecanismo para verificar que efectivamente la decisión sea así. No se establece ningún plazo, ninguna condición que lo asegure. De la misma manera, no es obligatorio, no es indispensable un diagnóstico serio realizado por un psiquiatra que garantice la salud mental, la competencia del paciente, por lo tanto la autonomía, entre muchos otros defectos. Y quizás el más importante de todo, no incluye como una condición sine qua non, como un requisito para acceder a la eutanasia, los cuidados paliativos, siendo que tenemos certeza, o al menos una certeza moral me parece a mí, una probabilidad altísima, incluso en algunos estudios supera el 99%, de que los pacientes que pasan por cuidados paliativos se retractan de sus solicitudes de eutanasia. Prácticamente la totalidad de los que pasan por cuidados paliativos, al menos durante los primeros años que existe de aplicación de las leyes de eutanasia que hay en el mundo hasta hoy, desisten. Y estas cosas no están en el proyecto en Chile. Los cuidados paliativos se buscan dejar solo como una alternativa y no como un requisito. Y de esa manera el consentimiento no estaría absolutamente asegurado. Respecto del contexto político de la discusión, vemos que existen, ya decía, parlamentarios de derecha que apoyan este tipo de iniciativas
Y a mí me parece que queda muy en evidencia que se encuentran el libertarianismo de la derecha, por un lado, y el progresismo moral de izquierda, por otro, en este tipo de propuestas que son de una matriz común liberal, de ideología liberal. Vemos ciertamente parlamentarios que son liberales y que se oponen a esto. De hecho, sin ir más lejos, el diputado que con más fuerza se opuso durante la primera discusión a esto fue Jaime Belolio, que es un diputado conocido por ser muy liberal, del ala más liberal de un partido de derecha que se llama UDI, Unión Demócrata Independiente, un partido liberal conservador, pero él es muy liberal, y defendió con mucha fuerza la vida, se opuso con mucha fuerza a este proyecto, pero amparándose en argumentos para garantizar la autonomía del paciente. O sea, criticar estas cosas accidentales que decía antes, ir por los cuidados paliativos, asegurar el consentimiento válido y no defender la vida como dignidad inherente de la persona humana. La eutanasia en general a mí me parece que se puede defender desde dos puntos de vista distintos, dos argumentos que incluso tienen una tensión interna que puede llegar a ser contradictoria. La compasión, por un lado, un argumento de índole sentimental que se funda en una tesis hedonista, en una filosofía hedonista o utilitarista, según la cual se debe buscar el placer y evitar el dolor, y por lo tanto, una persona que sufre podría solicitar que la maten, o bien una persona que está viendo a otra que sufre podría matarla. Incluso, podríamos decir, contra su propia libertad en ciertos casos, o en ausencia de su consentimiento. Ese es un argumento. El otro, que es el más frecuente en los medios de discusión pública, me parece a mí, sobre todo en el ámbito científico, es el de la autonomía. Los principales autores a favor de la eutanasia suelen referirse más al argumento de la autonomía que al de la compasión. A mí me parece que es más sólido también. ¿Y este argumento en qué se funda? En la libertad negativa como criterio último de moralidad de las acciones humanas. Es decir, sería legítimo hacer lo que sea mientras no se atente contra la libertad de los demás. Bueno, ¿cuál es el problema que veo yo? La tentación que puede tener en general el sector pro vida. Y es muy seductor buscar atacar los proyectos de eutanasia por estas deficiencias accidentales, por no tener los cuidados paliativos asegurados, psiquiátricos asegurados, etcétera, que son cosas que normalmente las personas a favor de la eutanasia no van a querer, porque son trabas para morir, a fin de cuentas. Bueno, aceptar ese tipo de argumento, en el fondo conlleva aceptar la premisa última de que el consentimiento legitima un homicidio. O sea que por el consentimiento se podría justificar la auxición directa de una persona humana inocente. Y de esa manera es un argumento que termina siendo muy débil y que creo que termina jugándole en contra al sector pro vida. Entonces, ¿cuál es, me parece a mí, la postura que tiene que ser más coherente por parte de una persona pro vida, de una filosofía realista, si uno quiere? Creo que tenemos que ser capaces de hacer ver, aunque sea lo más difícil, y aquí pido disculpas si me pongo demasiado filósofo, pero es un tema que creo que es el tema de fondo importante al que hay que llegar y acerca del cual hay que convencer a otros. El afán de querer controlar todo, incluyendo la propia muerte, revela que nuestra sociedad está enferma, revela un estado social que no es sano, una cultura de la muerte, que ve la vida como algo funcional o instrumental al placer, al poder, a la producción. Y de esta manera, la vida de las personas que sufren, de las personas que es caro mantener, las vidas que llaman indignas, terminan siendo descartadas con mucha facilidad. Vidas indignas. Y en cambio, la persona que tiene el dominio del hecho, que decide autónomamente cómo morir, decide el curso de su propia muerte, sin ningún sentido, digamos, es la persona que terminaría con la forma más excelsa de muerte, por así decirlo. Eso no puede estar bien. Y eso hay que hacerlo ver a las personas. Porque no tiene sentido. Se busca ensalzar una libertad vacía, una libertad que se dirige a la nada, en lugar de
una libertad que tenga sentido, una libertad ordenada al bien, libertad positiva. Estas preguntas, las preguntas de la eutanasia y del derecho a la vida, nos abren horizontes de trascendencia. La vida humana se dirige irreversiblemente hacia la muerte. Nosotros sabemos que que estamos dirigidos a eso. Y sin embargo, subyace a nuestra conciencia un anhelo de infinitud, un anhelo de inmortalidad. Eso significa que somos de alguna manera un ser para lo absoluto, un ser que se dirige al infinito. Y esa dirección, esa dirección hacia la muerte, y este ser para lo absoluto, son cosas que hemos recibido, son cosas que no nos hemos autoimpuesto libremente, sino que nos vienen dados desde que fuimos arrojados a la existencia. O mejor dicho, desde que recibimos nuestra propia existencia. Y por lo tanto, las alternativas posibles para enfrentar la vida son o afirmar libremente nuestro propio modo de ser, que está dirigido hacia lo absoluto y que no controlamos, o bien buscar controlar para darle nosotros mismos el sentido a la vida, aunque ese sentido sabemos que es absurdo. Esas son las dos visiones de fondo que están aquí. Y por eso, el punto que es más fuerte de decir en la opinión pública es que el haber sido arrojados a la existencia como una condición humana en realidad es manifestación de que la vida es un regalo. Y por eso de que la vida es indisponible, que la vida es un don. No somos una subjetividad inmaterial encarnada en el tiempo, en un cuerpo, sino que arrojada a la existencia corporal, sino que nuestro mismo existir es una recepción esencial, es esencialmente recibido. Y por eso es un regalo, no es solamente biología que está ahí, sino que es un ser dirigido a la totalidad, dirigido a la... y que está vivo, ¿no? Eso es el tema, aunque caminemos hacia la muerte. Este fin que no nos hemos dado en esta vida, que no nos hemos dado, solamente tendría sentido en la medida en la que exista un ser que nos haya dado esa vida. Y ese es el fundamento último que está acá. Yo sé que hay personas pro vida que pueden no ser creyentes, pero es un tema que se puede discutir a nivel racional, no necesariamente religioso, y que manifiesta el sentido último de la existencia humana. Entonces, la vida puede ser muy difícil o puede ser muy dolorosa, y puede que se nos escape un poco de las manos hacia dónde se dirige, pero la dignidad es intrínseca. La dignidad no es algo que venga de afuera. No existen vidas indignas. Toda vida es digna por sí misma. La dignidad es inherente, es intrínseca. Y ese es el punto de fondo que el mundo pro vida, me parece, debería defender con mucha fuerza desde el principio en estas discusiones. Y debería remarcarlo siempre, incluso cuando se atacan estos puntos accidentales como los cuidados paliativos, para no caer en una reducción dialéctica quizás muy fácil de oponer a la eutanasia a los cuidados paliativos sin tener muy claro por qué. Bueno, eso es todo lo que yo tenía preparado. Muchas gracias.